8 de la mañana, 17 minutos. Bueno, tenemos en línea a un colega, un reconocido periodista de la provincia de Misiones, Alejandro Mirabet, quien hoy tiene también una función como vicepresidente del Consejo Provincial de Personas Mayores. Hola Alejandro, acá con Betty te saludamos, buen día. Buenos días Sergio, buen día Betty, ¿cómo están ustedes? Muy bien, interesados en este tema de las personas mayores, bueno, que están con esta situación de actualizar datos y padeciendo horas y horas allí en esas filas. Sí, la verdad es que la noticia que pudimos conocer ayer fue bastante desagradable porque justamente a esta altura del año, con tantas incomodidades y problemas que estamos pasando todos, producir un nuevo hecho que de alguna manera está transgrediendo nuestros derechos impunemente es muy lamentable. Bueno, por fortuna les debo decir que inmediatamente después de conocer la noticia, desde la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Posadas, se actuó rápidamente para conectarse con la empresa y pedirles que mejoraran las condiciones. De alguna manera se facilitó sillas y demás para que las personas mayores y las personas con discapacidad tuvieran una atención más humana, porque de esto se trata, ¿no? De humanizar los servicios y que las personas sean consideradas como tales. Desafortunadamente, el fondo de la cuestión es que esta voracidad empresaria hace que anualmente las personas mayores tengan que actualizar sus datos como si la vejez cambiara de un día para otro. En realidad, lo único que va a terminar con la vejez es el fin de la vida, es decir, es un absurdo lo que plantea la empresa de renovación anual, y lo mismo para las discapacidades que son de naturaleza crónico permanente. Es algo que no va a cambiar, pero bueno, ante esta situación real y concreta es que yo hice un planteo público en redes sociales porque otro mecanismo no nos queda, y ahí es que justamente actuó con mucha celeridad, diría yo, el defensor del pueblo, que me parece que ha tenido un rol importante ayer, pero más importante es el rol de los organismos de control, como el municipio de Posadas puntualmente, porque es un caso puntual de Posadas, que es un poco laxo en estos controles. Yo creo que la empresa de transporte de pasajeros de Posadas, o las empresas, no son muchas, no están cumpliendo como corresponde con el usuario. Y fundamentalmente fallan en algo que es esencial, me parece a mí, que es la comunicación, porque la comunicación es también un derecho humano. El que brinda un servicio tiene que comunicar adecuadamente, no a última hora, y producir este tipo de congestiones que son tan lamentables. Y por otro lado, tiene que haber algún control desde el Estado también, que es el permisionario, el concesionario de un servicio. Los empresarios no son los dueños del servicio, tienen una concesión, y por lo tanto deben ser controlados, y este tipo de acciones deben ser acordadas con el municipio, que es el órgano del Contralor, y también debe haber una forma en la cual se eviten este tipo de abusos que son tan lamentables. Es así, Alejandro, y sobre todo la sorpresa para muchos adultos que al subir a los micros tenían bloqueada su tarjeta, debían abonar y por ahí no lo tenían, y de allí ir a hacer la fila de largas horas en este lugar, ¿no es cierto?, con el espacio un poco reducido, la falta de acondicionamiento, es decir, y horas de espera para personas que en muchos casos tienen discapacidad visual, otros están con sus bastones, o sea, esa falta de empatía es lo que uno decía que es lo que estaba faltando. Por eso decía que es fundamental la comunicación. Si las empresas que brindan servicios, cualquiera sea, del Estado o privada, no tienen un buen vínculo con la sociedad a través de la comunicación, estamos perdidos, porque yo no soy usuario del transporte de pasajeros, pero me dicen personas que el transporte de pasajeros de Posadas está diseñado exclusivamente para el usuario frecuente. Y nosotros hablamos de ciudades turísticas que queremos traer a personas de otros lugares, y la verdad es que un turista tomando el transporte público en Posadas se siente perdido. Hay tantas frecuencias con variables y falta de señalización fundamentalmente. Miren, yo he tenido ocasión de viajar por el mundo gracias a mi profesión, y la verdad es que estuve en sitios que no conocía ni siquiera el idioma, y no tuve que preguntar a nadie, simplemente con la señalética adecuada en la vía pública me pude mover tranquilamente. Y cuando uno está en el exterior, que le pasa al turista que viene acá, está en el exterior de su origen,
se maneja con el transporte público. Y el transporte público debe ser accesible a todos, absolutamente a todos. Esto es el de extranjero, el que vive acá, el que lo usa todos los días, el que lo usa de vez en cuando, el que circunstancialmente lo utiliza. Pero bueno, esto no sucede y es algo sobre todavía lo que tiene que trabajar muchísimo la autoridad municipal para poner orden en este tema, ¿no? Es así. Bueno, Alejandro, ¿cómo continúa esto? ¿De alguna manera hay alguna respuesta? ¿Han sabido si la empresa por allí va a tratar de adecuar la situación, va a mejorarlo? No, nosotros estamos en manos de una empresa que una vez que lanza sus acciones no se detiene. Ha decidido nomás sostener esto de la renovación del permiso y la autoridad municipal no ha mostrado demasiado interés en impedir esta acción, de manera que seguirá. Por lo menos lo que se trata es que haya otras bocas de expendio. Ha habido una iniciativa de clubes de abuelos y centros de jubilados de que este tipo de trámites se pueda hacer en los centros de jubilados y en los clubes de abuelos, que sería muy bueno porque ahí tenés una concentración importante de usuarios, pero no es menos cierto que lo más grave es lo que marcaste muy bien hace un minuto, al decir que cuando uno va a subir al ómnibus se entera que su pase no sirve. Esto es lo triste y lo lamentable. Por eso digo que ha habido una falta de comunicación que es justamente la falta de no ponerse en el lugar del otro. Para el empresario parece ser que le cuesta muchísimo entender que el usuario tiene este tipo de dificultades y que realmente le produce una incomodidad, a veces insalvable, como bien decía, pues un adulto mayor solamente con su tarjeta sube sin un centavo encima y de repente no tiene cómo hacer el viaje. Es una frustración enorme. Entonces, pero como bien digo, la empresa está lanzada, va a seguir con su temática, así que se barajarán en estos días algunas posibilidades para mejorar la renovación y también teniendo en cuenta que no todos fueron en el primero, segundo y tercer día, sino que están yendo. Es impresionante la cantidad de usuarios que hay del transporte público que se han visto afectados por esto. Y otro tema importante es el de las personas con discapacidad. Yo creo que, sobre todo, hay que tener en cuenta que quienes tienen movilidad reducida o una dificultad para justamente que le hace beneficiario de los temas de discapacidad, tiene que tener una consideración especial. No se los puede tratar del mismo modo que a los demás y hay que considerar esto seriamente. Yo creo que de una vez por todas las autoridades de control tienen que ponerse las pilas y empezar a establecer reglas más claras en favor del usuario y no tanto a favor del empresario. Bueno, esto habilita un poquito a que ustedes, o quizás algún concejal pueda ver esta situación y prepararse para el año siguiente, que seguramente van a tener que volver a renovar los datos de seguir así y facilitar vía online también, que hay muchísimos trámites en este sentido. Sí, bien lo estás remarcando vos, Betty. Yo creo que acá lo que hay que hacer es establecer nuevas normativas. Porque las normativas son las que ordenan el funcionamiento de la sociedad. Y en ese sentido, si vamos a permitir que la empresa todos los años genere este caos pidiendo renovaciones absurdas, bueno, volvemos a lo mismo. ¿Sí? Ahora, el tema es el siguiente, que nos tomemos estos 12 meses que restan para la próxima renovación en hacer algo, que no esperemos al mes 11 para empezar a trabajar el asunto, no. Hoy hay que convocar a un empresario para que bajen esta medida y bueno, si ya la pusieron en marcha está bien, hagámosla de otra manera, más cómodo para el usuario, pero que el año que viene esto no suceda. Es decir, es absurda la medida de pedir la renovación. Y sobre todo una empresa que viene negándose sistemáticamente a aplicar la SUBE nacional, evidentemente para ejercer otro tipo de controles internos que a ellos no les gustaría que trasciendan, ¿no? Es así. Bueno, Alejandro, te agradecemos tu tiempo, muy pertinente, y queríamos escuchar justamente la voz del área justamente provincial, y bueno, vamos a aguardar entonces que haya un mecanismo que pudiera mejorar entonces a futuro. Gracias, chicos, y muy buen año a ustedes y que 2023 sea exitoso. Igual muchas para gracias, usted, un abrazo. Adiós. Estás en Nuestras Mañanas hasta las 10. En Tupambay.
Bueno, así hablamos con Alejandro Mirabet, un periodista reconocido aquí en Misiones y hoy está como vicepresidente del Consejo Provincial de Personas Mayores, tratando de, explicar un poquito lo que está sucediendo y augurando, ¿cierto?, que se pueda agilizar este trámite de los adultos mayores, que en un ratito vamos a repasar cuál es la información de la empresa que compartió estos días.